En años fiscales anteriores, el gasto del Fondo General iba en aumento, algunas veces alcanzando tasas de crecimiento anuales que sobrepasaban los dobles dígitos. Reducimos la plantilla de empleados públicos por más de 16.000 empleados públicos, y eso nos ha permitido no solamente honrar los compromisos a través de convenios colectivos y otros compromisos legislados de los empleados públicos, sino que además nos ha permitido, a pesar de honrar los compromisos que se han logrado con nuestros empleados públicos, nos ha permitido mantener la tasa de crecimiento en el gasto de nómina por debajo del 4%. Se congeló la deuda extra constitucional y, más importante aún, se le asignó una fuente de repago para la deuda extra constitucional con el 1% del impuesto sobre las ventas y el uso que ingresa a la Corporación para el Financiamiento, mejor conocida como COFINE. Mantuvimos el acceso a los mercados de capital para el Estado Libre Asociado durante el transcurso del cuatrienio, a pesar de los problemas que enfrentamos al principio con la clasificación del Estado Libre Asociado. ¿Cómo lo logramos? De nuevo, estabilizando la perspectiva crediticia del Estado Libre Asociado. ¿Cuál es? Obviamente el próximo punto de la presentación, la estabilización de la clasificación crediticia. Se aumentó el funding del sistema de retiro, y sobre esto el presidente del banco les podrá dar más detalles sobre cómo logramos comenzar a asegurarnos que las obligaciones y las responsabilidades que el Estado ha asumido con los pensionados se cumplieran a la misma vez que se logró darle 2 aumentos a los pensionados, uno en el año 2007, uno en el año 2008, que aumentaron en 3% las pensiones, y además se aumenta la pensión mínima de $300. $300 es la pensión mínima que recibían aproximadamente unos 20.000 servidores públicos pensionados. Actualmente se pudo aumentar módicamente, pero hubo un aumento primero en unos años a $400. Y finalmente se lanzó un exitoso programa de sociedades público-privadas para de nuevo allegar recursos adicionales para poder desarrollar programas de infraestructura importantes para el desarrollo económico del país. Y por supuesto, en cuanto al tema de la disciplina fiscal, y esto es simplemente unos detalles iniciales, el gasto final proyectado para el año fiscal 2008 será de 9.227 millones de dólares, según presupuestado. De nuevo, esto es un logro significativo. Como mencionó el gobernador, S&P, el Centro para la Economía Moody's, reconoce que durante años el problema presupuestario del Estado no era uno de recaudos, como estamos viendo en este momento, sino que era de sobregasto contra las asignaciones que presupuestaba la Asamblea Legislativa y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Consecuencias de la eliminación de la 936. Al perder esto se eliminó la principal ventaja competitiva que venía disfrutando Puerto Rico en términos de una economía mundial. Y eso se elimina sin tener un sustituto que devuelva a Puerto Rico esa posición competitiva ante otras jurisdicciones. Y la crisis de la banca del 2005 es el resultado de las decisiones internas de la banca. Eso afectó la capacidad crediticia de la banca puertorriqueña, pero por otro lado, como muy bien dice el señor presidente del banco, al bajar el valor de las acciones, que la mayoría de sus tenedores, gran parte de sus tenedores son puertorriqueños, hubo un efecto sobre el capital de esos puertorriqueños, un efecto negativo. A eso de los cuales nuestra banca se estaba recuperando, retomando las decisiones que tenía que tomar, ahora se suma la crisis a nivel de los Estados Unidos, que comienza a afectar directa o indirectamente a nuestra banca. El caso más reciente, obviamente el caso del Banco Popular, que tuvo que declarar una pérdida de más de $300 millones, fundamentalmente por su operación en Estados Unidos. No tiene nada que ver esa pérdida en gran medida con su operación en Puerto Rico. Es por su operación en Estados Unidos, pero tiene un efecto sobre la economía de Puerto Rico por ser nuestro principal banco. Como cuestión de hecho, el outlook desde el punto de vista de los bonistas del Banco Popular acaba de ser bajado a negativo. O sea que desde esa perspectiva hay un peligro ahí de una banca que se estaba recuperando de un problema local a una banca que ahora se comienza a afectar por la crisis a nivel internacional. Obviamente, en esta fase va a depender en gran medida qué pase a nivel de los Estados Unidos, pero ustedes tienen que tener presente que desde el punto de vista de acceso a crédito privado tenemos una realidad por la combinación de estos dos elementos, donde vuelvo y repito, nuestro principal banco
acaba de entrar una pérdida de más de $600 millones, y acaban de bajar el outlook Standard & Poor's a negativo, y eso obviamente va a tener unos efectos sobre el comportamiento de toda la banca local. Estamos en la situación de falta de liquidez, estamos día a día dependiendo de los recados que llegan al enario. O sea que de 4 ejercicios fiscales hubo emisión de bonos solamente en 3, y la última se dilató por más. Ahí no hubo 4 sesiones de bonos. Nunca en la historia de Puerto Rico habíamos estado un año fiscal sin una emisión de bonos para nuestra nacional. Obviamente estamos claros, y puedo desde ya hacer la salvedad, no hubiera habido cierre de gobierno si se hubiera podido defender el acuerdo que hubo entre el Ejecutivo y el Senado en aquel momento, y lo mismo con las emisiones de bonos. El Senado sí estuvo en posición.